La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Bueno, entonces, muchas gracias por estar presentes en el webinar el día de hoy sobre el clima y la degradación de los materiales básicos de intemperismo. Quien va a presentar el webinar el día de hoy es la ingeniera Nidia Silva. Ella es ingeniera de aplicaciones en TechSud. Tenemos varios asistentes de distintos países: Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Venezuela. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a darle inicio para que la ingeniera Nidia Silva nos comente sobre este webinar. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Mi nombre es Nidia Silva. He venido trabajando con la línea de QLab desde hace más o menos 10 años. Hoy la idea es que revisemos un poco el tema de cómo el clima afecta a los materiales que nosotros producimos. Es un seminario básico sobre las diferentes posibilidades de pruebas que podemos realizar y cómo podemos simular las condiciones climáticas que afectan a nuestros materiales. Nosotros somos TechSud, somos una compañía colombiana que ha representado a QLab Corporation desde hace aproximadamente 15 años. Somos representantes exclusivos de QLab para Colombia y Ecuador. QLab Corporation es fundado en 1956 y se especializa en productos y servicios para pruebas de envejecimiento en materiales. Tenemos sedes en China, Alemania, Inglaterra y nuestra sede principal que es en Cleveland, Ohio. Adicionalmente tenemos una división de servicios. Esta división de servicios tiene dos ubicaciones. Tenemos un campo de pruebas en la Florida, que es uno de los campos de pruebas más grandes del mundo de intemperismo natural, y uno en Arizona. Y pues ahora vamos a hablar un poco de por qué hacer las pruebas. ¿Qué es lo que queremos evaluar cuando hacemos pruebas de intemperismo? Entonces, una de las preguntas que tiene la mayoría de los productores es si su producto va a durar cuando se exponga a las condiciones ambientales. Este es un ejemplo de una gorra que es la gorra cuando está nueva, es la gorra azul, y la gorra después de haber sido expuesta. La gorra nueva pues se ve totalmente azul con el logotipo de la marca perfecto, mientras que la gorra que fue expuesta durante todo un verano en el Gran Cañón perdió totalmente el color y solamente quedó el color de la letra Q. Esa letra Q queda totalmente azul porque seguramente el tratamiento que se le dio a ese tejido, a ese hilo, fue mucho mejor para soportar las condiciones ambientales. Entonces, esto es lo que le puede pasar a nuestros materiales. Nuestros materiales pueden, o nuestros productos finales, pueden tener una alta degradación debido a las condiciones ambientales. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿por qué probar? Básicamente, las compañías prueban porque quieren alcanzar especificaciones, evitar catástrofes, realzar su reputación, verificar las afirmaciones de sus clientes, por ejemplo, cuando tienen devoluciones, desarrollar productos de durabilidad que puedan garantizar,
tener ahorros en costos de las materias primas, expandir la línea de producto existente, entrar a nuevos mercados, estar a la vanguardia competitiva y mantenerse bajo regulaciones. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas del intemperismo, las fuerzas climáticas que pues están afectando nuestros materiales y que van a hacer que se vean degradados? Las fuerzas del intemperismo básicamente son la luz solar, la temperatura, la humedad y otros factores. Entre esos factores está el moho, las bacterias, bueno, cualquier otro elemento que pueda estar afectando la superficie de nuestros materiales. Vamos a iniciar hablando un poco de la luz solar. ¿Qué es la luz solar? Es una forma de energía, una radiación electromagnética, y usualmente está descrita en términos de irradiación y longitudes de onda. La irradiación es la cantidad de energía que llega a la superficie por unidad de área. Para nuestro caso estaríamos hablando de vatios sobre metro cuadrado. Esto está definido en la norma ASTM G113 en el área de terminología. Entonces acá tenemos el espectro electromagnético. Básicamente acá tenemos entre los 400 nanómetros y los 780 más o menos, tenemos la luz visible. Por debajo de los 400 y más o menos hasta los 290 nanómetros, tenemos la luz UVB y UVA que está llegando a la superficie terrestre. La porción de UVB que llega a la superficie terrestre es muy baja. Sin embargo, en las áreas donde existe el agujero en la capa de ozono tenemos mayores porciones de UVB que ingresan a la superficie terrestre. La porción UVC está totalmente filtrada por la capa de ozono, por la atmósfera, por lo cual no vamos a tenerla sobre la superficie terrestre. En este caso, para las pruebas, se evalúa normalmente la porción UVA y la porción visible y una pequeña porción de la luz infrarroja que también puede darnos otras afectaciones en los materiales. Normalmente las pruebas de intemperismo acelerado están trabajando desde los 290 nanómetros hasta los 800 nanómetros. En algunos casos se llega a trabajar desde los 250, pero son casos muy específicos. La Sociedad Internacional para la Iluminación ha establecido como estándar máximo de la luz día natural 0.68 vatios sobre metro cuadrado con una longitud de onda de 340 nanómetros. ¿Por qué es importante este dato? Porque muchas de las normativas que nos vamos a encontrar para las pruebas de envejecimiento acelerado nos van a pedir que expongamos bajo 0.68 vatios por metro cuadrado. Pero la luz del sol también tiene variaciones. Entonces, en este caso vemos una gráfica donde tenemos la luz del sol en verano y en invierno. Se ha detectado que el máximo de la luz solar en verano es de 0.68 vatios por metro cuadrado a una longitud de onda de 340 nanómetros. Es por eso que ese es el punto de control de muchas de las normativas que tenemos actualmente. En invierno hay una reducción de la cantidad de radiancia que se recibe sobre la superficie terrestre por las nubes, por la inclinación. Bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más. Entonces, las modificaciones del espectro de la luz del sol dependen de la temporada del año, de la hora del día, de la latitud y de la altitud.
Dependiendo de la temporada, de la estación en la que nos encontremos, el sol está en ciertas posiciones que nos van a permitir que haya mayor espacio en la filtración del espectro solar, como en este caso, o menor espacio cuando es verano. Por eso es que el espectro varía entre una u otra estación. Acá tenemos nuevamente la gráfica, tenemos una gráfica del mes de junio, cómo se comporta el espectro, y cómo se comporta en el mes de diciembre, que estaríamos en invierno. Estos son para datos para Estados Unidos. Adicional a esto, el espectro también varía dependiendo de la hora del día. No es lo mismo el espectro al mediodía, donde estamos por acá, donde la irradiancia es muy elevada, a un espectro totalmente en la noche, donde ya no tenemos nada de sol. Entonces, este espectro también va a variar dependiendo de la hora del día. Por otro lado, tenemos que pensar cómo va a estar expuesto nuestro material, nuestro producto final. Si es un producto que va a estar expuesto detrás de una ventana, detrás de un cristal, o por ejemplo un parabrisas de un automóvil, esto también nos va a filtrar la luz del sol. ¿Qué es lo que hace el cristal en el espectro solar? Normalmente va a filtrar las ondas con longitud de onda menor a 310 nanómetros. Entonces, esto es lo que sucede cuando evaluamos la luz del sol detrás de una ventana, detrás de un vidrio. La gráfica negra es la luz del sol directa y la gráfica azul es detrás de una ventana. Vemos que aquí hay una porción de desplazamiento de la onda solar, de la luz del sol, del espectro, y eso es lo que va a hacer que tengamos menor porción UV en los materiales que están siendo expuestos detrás de una ventana. Es importante que tengamos en cuenta esto para cuando realicemos nuestras pruebas. Lo mejor es darle las condiciones más parecidas a la realidad de lo que va a vivir nuestro producto. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se trabaja detrás de un cristal? Bueno, básicamente los cristales varían dependiendo de su utilización. Entonces vamos a tener que tener en cuenta el color, el espesor y si son cristales laminados, las capas de laminación. Acá tenemos un ejemplo del espectro que sucede cuando tenemos diferentes tipos de ventanas. La gráfica negra es la luz del sol directa, nuevamente. Y las diferentes gráficas, la verde, la roja, la amarilla y la azul, tienen diferentes condiciones de filtrado por vidrios diferentes. Entonces, tenemos uno que es transparente con un espesor de 0.128 pulgadas. El B es un transparente pero con un mayor espesor, lo que hace que haya más filtrado. El C es un espesor de 0.159 pulgadas, ligeramente polarizado. Y el D es un espesor de 0.194, totalmente polarizado. Entonces, dependiendo de las diferentes características que le demos a los filtros, a las ventanas, eso nos va a filtrar de manera diferente la luz del sol. ¿Y por qué ese filtrado es importante? Entonces, ¿por qué nos interesa que haya más o menos porción UV en nuestros productos? A pesar de que representa solamente el 5% de la luz, la porción UV causa prácticamente toda la degradación en los polímeros. ¿Y por qué sucede esto? Entonces tenemos que basarnos en la teoría cuántica. La luz viene en paquetes pequeños de energía llamados cuantos o fotones. La energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda.
Entonces, a menor longitud de onda vamos a tener una mayor afectación sobre nuestros materiales. La analogía que se hace es que el tamaño de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda, y la analogía es que entre menos longitud de onda tengamos sería como golpear nuestro material con una gran piedra. Entre más longitud de onda tengamos sería como lanzarle un poco de tierra a nuestro material. Entonces el daño va a ser menor cuando tenemos mayor cuando tenemos menor longitud de onda, perdón. Las longitudes de onda corta son más dañinas que las longitudes de onda larga. Entonces, pequeños cambios en el espectro pueden dar como resultado una gran diferencia en la degradación. Y pequeños cambios en la formulación pueden resultar grandes cambios en la resistencia a la porción UV de la luz. Ahora vamos a hablar de otro de los elementos que nos interesa evaluar, la temperatura. El envejecimiento por calor causa deterioro de los materiales. Como regla general, un incremento de 10 grados centígrados en la temperatura duplica la velocidad de las reacciones químicas. Las reacciones fotoquímicas no son a menudo reacciones de un solo paso, sino que pueden suceder en diferentes pasos. Las reacciones fotoquímicas primarias no son afectadas por el calor, mientras que las reacciones fotoquímicas secundarias sí son afectadas por el calor. Por esto es importante tener en cuenta cómo se va a ver afectado nuestro material por la temperatura. En este caso tenemos una gráfica de un polietileno expuesto a diferentes temperaturas con cámara UV, y vemos que al incrementar la temperatura vamos a tener mayor degradación, una degradación más rápida en el material. Entonces aquí es donde es importante que tengamos en cuenta que ya se van a empezar a mezclar todos los elementos. Ya hablamos de la luz, ahora hablamos de la temperatura, y estos elementos no actúan dentro del, en la vida real de una manera aislada, sino que todo es un efecto sinergético. ¿Qué pasa con la temperatura también? Que podemos tener diferencias de temperatura en un mismo día demasiado altas. Eso nos va a producir estrés mecánico y eso nos va a producir que las cadenas de los polímeros se vayan rompiendo. Adicionalmente, hablando de temperatura, tenemos que tener en cuenta los colores a los cuales estamos probando. Entre más oscuro sea el color, mayor temperatura va a absorber. Las diferencias pueden estar entre un color negro y un color blanco en 15 grados centígrados. Entonces las reacciones fotoquímicas también se van a ver afectadas dependiendo del color que estemos probando. Si tenemos radiación solar más alta temperatura, vamos a tener un incremento de la velocidad de degradación. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la humedad. La humedad produce aumento de las reacciones químicas en los materiales. Además puede producir erosión, absorción, congelamiento de hielo y choque térmico. Pero la humedad tiene diferentes maneras de presentarse. Tenemos la lluvia y tenemos el rocío. La humedad saturada al 100% es la humedad que tenemos en zonas demasiado húmedas. Por ejemplo, en Colombia, en Barranquilla, es una zona que tiene altísima humedad y se siente en el ambiente. Lo que tenemos que buscar es nuevamente simular esas condiciones de humedad relativa para que nuestros materiales den la respuesta que esperamos. La humedad nos puede producir estrés físico y además de presentarse en los ambientes exteriores, también lo tenemos en los ambientes que son interiores. Entonces, si son productos para interiores, es bastante importante trabajar el tema de la humedad relativa. Los efectos de la lluvia puede ser lavado de capas superficiales, agrietamiento, remoción de la suciedad y choque térmico. Los objetos en el exterior
se mojan por más tiempo de lo que uno imagina. Y esto se debe al rocío y no a la lluvia, que es la mayor fuente de humedad exterior. El rocío se produce por la variación en las temperaturas y la humedad que se contiene en el aire. A mediodía, como tenemos alta temperatura, no evidenciamos que hay humedad en el aire. Sin embargo, cuando la temperatura baja, entonces esta humedad se empieza a condensar sobre las superficies y eso es lo que empezamos a ver como pequeñas gotas de agua sobre los materiales, sobre todo los que están de manera horizontal. Por ejemplo, en los automóviles sobre el capó, vamos siempre en las mañanas cuando vamos a abrirlos y lo dejamos afuera en la calle, vamos a ver que hay pequeñas gotas de agua. Esas gotas de agua son rocío. ¿Y por qué es importante el rocío? Porque tiene un alto contenido de oxígeno y tiene un largo periodo de estadía sobre las superficies. Por ejemplo, de 8 de la noche ya empieza a condensarse el agua y va a terminar hasta que se evapore totalmente nuevamente hacia las 10, 11 de la mañana. Entonces vamos a tener un periodo más o menos de 12 horas de este contenido de agua con alto contenido de oxígeno sobre las superficies de nuestros automóviles. Entonces, por eso es importante evaluar las condiciones que se generan cuando se tiene rocío. El rocío o condensación son difíciles de simular en las pruebas de laboratorio acelerados, sobre todo por el alto contenido de oxígeno. No es sencillo acelerar este elemento debido a que no podemos duplicar el contenido de oxígeno que hay en el agua con la que vamos a realizar las pruebas. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta el efecto de la humedad. Acá tenemos una prueba que se hizo para un polipropileno y vemos que cuando se probó solamente con luz UV, él tenía una resistencia buena, más o menos hasta las, no sé, hasta las casi 2000 horas. Luego se probó con UV y humedad, con UV y oscuridad, y empezó a perder sus propiedades ya sobre las 800, 900 horas. Luego se hace una prueba con UV y humedad y aquí empieza a bajar las propiedades del material sobre las 700 horas. Entonces vemos que la diferencia es bastante alta. Cuando se prueba en solo humedad y oscuridad, vemos que el material falla casi que inmediatamente se inician las pruebas. Entonces es por esto importante que siempre tengamos en cuenta que tenemos un efecto sinergético de las variables, la luz, la temperatura y la humedad, para que podamos evaluar realmente cómo se va a comportar nuestro material. No hay que subestimar los efectos de la humedad. La humedad cambia la velocidad de degradación, cambia la forma de degradación y es difícil de acelerar, como ya lo habíamos comentado. Entonces, las fuerzas del intemperismo básicamente son la temperatura, la luz y la humedad. ¿Qué sucede en los polímeros? Entonces, ¿cómo se presentan algunas de las fallas en los polímeros? Esto tenemos que analizarlo con la sensibilidad espectral. Los polímeros tienen diferentes sensibilidades espectrales. La sensibilidad espectral es cómo va a reaccionar nuestro producto a diferentes longitudes de onda. Entonces, en esta tabla vemos que diferentes polímeros tienen mayor sensibilidad de fotodegradación a diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, el polietileno es sensible a las longitudes de onda de 300 nanómetros, el polipropileno entre 320 y 370 nanómetros, el poliestireno cercano a los 318 nanómetros. Si evaluamos todo esto, esto está ubicado dentro de la porción UV del espectro de la luz del sol. Entonces es por eso que los polímeros deberían ser evaluados sobre
luz ultravioleta. ¿Qué es lo que sucede con un polímero? Las cadenas moleculares de los polímeros se enredan entre sí y generan uniones largas que proveen fuerza y flexibilidad. Sin embargo, en algunas zonas de los polímeros se encuentran segmentos que son susceptibles a la degradación, ya sea porque pueden contener residuos de otros materiales y esto puede provocar la degradación o sencillamente porque son puntos que están muy expuestos y que van a generar alguna debilidad en el polímero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cadena de polímeros se rompe y al generarse el rompimiento de cadena, esto se vuelve un polímero más frágil y ocupa menos espacio. Hay pérdida de volumen. La pérdida de volumen hace que el plástico se encoja y se generen tensiones internas que van a llevar a la degradación del polímero. Entonces, ¿por qué es importante que el polímero no disminuya el tamaño? Entonces, inicialmente la degradación va a sufrirse en la superficie, porque es la que está siendo afectada por la luz del sol, la temperatura y la humedad. En la parte interna del polímero no hay ninguno de estos efectos. Entonces, la capa superficial quiere encogerse porque se ha perdido volumen, mientras que la capa interna no tiene ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Se va a generar estrés en la superficie. Al generarse estrés en la superficie, el estrés se va a liberar por agrietamiento y se van a producir pequeñas grietas. Y esto ahí es donde va a empezar el daño del polímero como tal. El entizamiento. ¿Qué es el entizamiento? Es cuando tenemos un polímero, una pintura a base de polímeros que empieza a ponerse de color gris. ¿Y por qué se produce? Entonces, nuevamente, el pigmento está distribuido sobre todo el polímero, pero resulta que por los efectos de la luz, la temperatura y la humedad, empieza a desgastarse esa capa superficial y empieza a quedar expuesto el pigmento. Al quedar expuesto el pigmento, entonces este produce un efecto fotocatalítico de degradación y crea como bolsillos donde él se quiere ubicar para no salir del polímero. Pero esta creación de estos bolsillos va a hacer que se empiecen a generar fallas en ese polímero y que se empiece a perder, porque si además de esto, sobre esto hay lluvia, entonces va a haber un lavado de ese pigmento y ahí es donde se va a poder producir la pérdida de color. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué es bueno realizar las pruebas. Ya sabemos que las fuerzas del clima nos están generando los daños que hemos visto, pero ¿por qué realizar las pruebas? Entonces, la exposición natural es un test que uno realiza todo el tiempo antes que ningún otro test y es porque todo el tiempo estamos usando los productos. Por ejemplo, acá tenemos ropa. Todo el tiempo nuestra ropa se está viendo expuesta a las condiciones ambientales. Este test nunca es cerrado, siempre nos va a decir la verdad. La respuesta es vigente, es barato y es la única manera de estimar la validez de las pruebas de aceleración. Si yo no tengo cómo comparar las pruebas que yo voy a hacer en un laboratorio con la realidad, entonces no voy a saber si realmente tengo bien formulado mi producto. ¿Cómo exponer en exteriores? La metodología de exposición en exterior depende del lugar de exposición, los ángulos de exposición, las técnicas de respaldo, si quiero hacer exposición directa o indirecta, que es debajo de un cristal, y los datos del clima. Muy importante, siempre tengo que tener los datos completos del clima. La luz, la irradiancia, la temperatura, altitud, latitud, el nivel de pluviosidad. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta para poder hacer una evaluación de exposición en exterior natural.
En nuestro caso, en el caso de QLab, nosotros tenemos dos lugares de exposición, uno en la Florida, que es ambiente subtropical, y uno en Arizona, que es un ambiente desértico. ¿Por qué la Florida? El clima es severo, hay alta irradiación UV, hay alta humedad y es un punto de referencia para los estándares mundiales como lugar de exposición. ¿Por qué Arizona? Porque el calor es bastante alto, tiene alto contenido de UV y la humedad es baja. Ahora vamos a hablar de los ángulos de exposición. El ángulo de exposición nuevamente depende o de la normativa que vayamos a seguir, si estamos ya haciendo pruebas bajo normativa, o de el uso final que se le va a dar a nuestro producto. Los ángulos más comunes de exposición son 45 grados hacia el sur, utilizado comúnmente, y hay algunas de las normas que lo utilizan. El ángulo de exposición de 90 grados al sur, nuevamente recubrimientos de arquitectura. La exposición solar es reducida y es muy bueno para probar materiales que son afectados por el moho. En este caso tenemos una exposición de 90 grados al sur. Son una serie de elementos de puertas, chapas, manijas. Ellos van a estar expuestos en esa misma forma en la vida real. Entonces, por eso es importante que los pongan en esa forma para poder evaluar cómo van a reaccionar. Otro ángulo de exposición común es 5 grados hacia el sur. Este incrementa el tiempo de humedad sobre la superficie, por lo mismo que ya habíamos mencionado del rocío. Este es el mismo ángulo que nos va a permitir hacer las pruebas para evaluar si hay afectación por alto contenido de humedad. El ángulo de 0 grados hacia el sur. Esto se utiliza para pruebas de elementos tridimensionales y para techos. Adicionalmente, si queremos hacer una exposición bajo cristal, hay exposiciones de la misma manera, con los mismos ángulos, pero bajo cristales. ¿Qué se debe tener en cuenta con los cristales? El tipo de cristal, si es un cristal transparente de resistencia simple de 3 milímetros, o si es un cristal especializado, si el producto va a ser para interiores y también las normativas que vamos a seguir. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede detrás de un cristal? Hay un desplazamiento de la luz del sol, del espectro de la luz del sol. Entonces vamos a tener menor porción UV, pero también la temperatura se puede incrementar. Entonces tenemos pruebas que son a través de cristal, pero son específicas, por ejemplo, para automóviles. ¿Qué es lo que le sucede a la tapicería del automóvil, al tablero del automóvil cuando hay sol? Entonces la temperatura se eleva, tenemos menor porción UV, pero hay mayor temperatura. Entonces para estos casos tenemos también algunas pruebas específicas para automóviles. No todas las exposiciones en exteriores son iguales. Pueden variar de lugar a lugar, de estación del año. Dentro del mismo expositor, yo puedo hacer una prueba en exteriores hoy y hacerla dentro de 6 meses y las variables me van a cambiar. Entonces, así sea en la misma exposición, pues voy a tener diferentes resultados. Y entre expositores, no es lo mismo que yo exponga acá en Bogotá a que alguien exponga en Barranquilla o Cartagena su producto. Tenemos que tener en cuenta las variaciones por estación del año. La luz del sol, como ya vimos, va a tener variaciones dependiendo de la estación del año. La temperatura también va a variar, la humedad me va a cambiar. Y si tengo pruebas en periodos muy cortos, también voy a tener variaciones.
Para esto es importante que tengamos en cuenta que no es solo poner las muestras y dejarlas ahí expuestas durante 1, 2, 5 años sin hacer ningún tipo de evaluación. Tenemos que mantenernos haciendo evaluaciones, porque esto es lo que nos va a permitir definir cuándo está viéndose afectado mi producto. Si yo no hago diferentes revisiones sobre mi producto, lo que voy a encontrar es que un día voy a llegar y ya el producto falló, pero yo no voy a tener la certeza de cuándo falló. Entonces, hay que evaluar antes. Por ejemplo, si vamos a trabajar, voy a querer ver pérdida de color. Entonces, voy a tener que tener una muestra, hacerle una medición de color antes de exponer, después de exponer y en los intervalos de la prueba, para poder ver cómo se ha ido degradando el color en mi material. Pero entonces a veces hay muchas personas que dicen, no, pero la exposición natural es un proceso muy largo, de muchos años, y yo tengo que tener resultados mucho más rápido. No puedo esperar 1, 2, 5 años para sacar mi producto a la venta. Entonces tenemos otras posibilidades. Tenemos el intemperismo acelerado en exterior y el intemperismo acelerado en laboratorio. El intemperismo acelerado en exterior básicamente se realiza a través de un equipo que es un concentrador de luz solar natural. En nuestro caso se llama el Q-Track. Es este elemento que es un concentrador de luz solar. Va a seguir todo el tiempo la luz del sol y lo va a reflejar además en una serie de espejos que van a hacer que tengamos mayor concentración de luz solar sobre las muestras. Entonces, lo que vamos a hacer es acelerar la concentración de irradiancia sobre nuestras muestras. Si está el espectro de la luz del sol, el de color azul, lo que hace el Q-Track es elevar esa concentración de irradiancia y se acelera el proceso aproximadamente 5 veces. Entonces, lo que él hace es que siempre está siguiendo la luz del sol. No tenemos un ángulo fijo de exposición, por lo cual vamos a absorber la mayor cantidad de luz solar posible durante todo el día. Y la duración de la prueba ya no se hace por un número de horas, sino se programa por la radiación acumulada. Esto es una característica que tienen algunas de las pruebas para el sector automotriz. Ellos no solicitan un número de horas, sino que solicitan una cantidad de radiación acumulada sobre la muestra. En este caso, este equipo hace ese tipo de prueba así. Se acelera la prueba 5 veces más rápido porque tengo 5 veces más UV. Entonces, 5 años de luz en la Florida, por ejemplo, para un caso típico, lo podemos hacer en un año. Y vamos a tener una radiación de 1420 megajoules por metro cuadrado de luz total anualmente. Aquí estamos hablando de todo el espectro de la luz del sol, entonces tenemos un intemperismo natural, pero acelerado. Vamos a tener resultados más rápidos, el espectro completo de la luz solar anual, altas temperaturas, y la deficiencia que tiene este equipo es que podemos tener algunas dificultades en el proceso de humedad, porque eso sí, no lo vamos a poder acelerar de la misma manera que estamos acelerando la cantidad de radiación sobre la muestra. Podemos generar humedad sobre las muestras, pero no la vamos a poder acelerar. Obviamente, nuevamente, al ser luz solar natural, tenemos variaciones dependiendo de la estación del año. Y ya para ir terminando un poco con el tema, vamos a hablar un poco de lo que es el intemperismo acelerado en laboratorio.
En equipos de laboratorio tenemos diferentes equipos. Tenemos equipos de luz UV, equipos de luz de xenón y equipos de niebla salina. El día de hoy solamente vamos a revisar los equipos de luz UV y de xenón. ¿Por qué es bueno hacer intemperismo acelerado en laboratorio? Es rápido, es repetible, es útil para control de calidad, investigación y desarrollo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que hay variabilidad en las pruebas de laboratorio también. Las pruebas pueden cambiar de laboratorio a laboratorio, entre modelos de equipos, dentro del mismo laboratorio y se ven afectados por factores humanos. Si yo no tengo un buen manejo de mis muestras, eso va a afectar el resultado que tengo en las pruebas que haga después. Entonces hay que tener un buen manejo de las muestras, un buen manejo de los equipos y los equipos tienen que estar en buenas condiciones para que podamos tener pruebas que sean repetibles. Todos los instrumentos de intemperismo son dispositivos de monitoreo. No hay una simulación que sea totalmente perfecta. Pero debemos tener en cuenta el diseño del equipo, el espectro de la luz del sol, el control de temperatura y cómo vamos a manejar la cantidad de agua. Si vamos a manejar humedad relativa, si vamos a manejar condensación o si vamos a manejar spray. Entonces vamos a hablar de los equipos de luz de xenón. Estos equipos fueron desarrollados más o menos en el año 1954, perdón. Nuestro equipo es la QSON XE3. Tenemos otros equipos, tenemos uno más pequeño que es la XE1, tenemos uno con tambor rotatorio que es la XE2, pero hoy vamos a hablar de esta que es la XE3. Es una cámara con una bandeja plana donde sobre la bandeja vamos a tener ubicadas nuestras muestras. Nuestras muestras pueden ser planas o tridimensionales. Tenemos un filtro para seleccionar si es luz de día, luz detrás de una ventana, dependiendo del filtro que nos soliciten. Tenemos las lámparas de xenón, las boquillas de sprayado para generar lluvia y también tenemos control de humedad relativa. Entonces, aquí tenemos una muestra de cómo se expondrían productos que son tridimensionales. Y aquí vamos a hablar un poco de las lámparas. Las lámparas de xenón operan a altos bateajes y a alta intensidad, generan un calor considerable. Normalmente cuando se enciende una cámara, nada más por la luz, se van a obtener temperaturas de más o menos 45 grados centígrados. Entonces las lámparas también deben ser enfriadas. Hay dos métodos de enfriar las lámparas, una por agua y otra por aire. Las ventajas y desventajas de uno y otro tipo. Las enfriadas por agua son excelentes para transferencia de calor y operan a altos voltajes. Las enfriadas por aire son de fácil mantenimiento y bajo costo de operación. Pero, ¿qué tienen en contra cada una? Las enfriadas por agua necesitan equipos complejos, tienen un alto costo operativo, requieren una alta pureza del agua y el agua además debe ser enfriada. Las enfriadas por aire tienen una eficiencia en el enfriamiento, no se enfrían tan rápidamente como las enfriadas por agua. Esto es importante porque cuando vayamos a seleccionar un equipo, si tenemos una cámara enfriada por agua, vamos a tener que hacer una inversión mayor en el tratamiento de agua. Entonces vamos a tener que tener mayor pureza, un equipo de mayores condiciones para poder enfriar de manera correcta las lámparas. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando se hace una prueba en arco de xenón? ¿Cómo vamos a filtrar? ¿Cuáles son los niveles de irradiación? ¿Cuál es el punto de control? Y que las lámparas van a envejecer. Los efectos de los filtros, como ya vimos, tenemos diferentes filtros de luz día, filtros a través de ventana, filtros de UV extendida,
y otro tipo de filtros que son específicos de la normativa que solicite el cliente. Estos son ejemplos de nuestros filtros y esto es lo que hace un filtro. Tenemos la luz del sol directa en color negro y la gráfica del filtro de luz día en azul y filtro de luz día de borosilicato en verde. Nuevamente. Otros filtros de ventana de todos los tipos de filtros que tenemos. Entonces, ¿qué significan los filtros? Los filtros de luz día igual a la luz del sol directa. Los filtros de luz ventana son especiales, por ejemplo, en pruebas de textiles, tintas, todo lo que va a estar expuesto en una vitrina, por ejemplo, bebidas. Los filtros de UV extendida es una porción de UV más severa que la luz solar natural. Y ahora vamos a hablar del punto de irradiación. La irradiación puede subir o bajar dependiendo de la normativa que yo vaya a seguir o de si quiero simular o si quiero acelerar. Entonces, tenemos diferentes gráficas dependiendo del punto de irradiación que manejemos. Punto 68 vatios por metro cuadrado es un punto de control estándar a nivel mundial, pero tenemos normativas que trabajan punto 55, punto 35, normativas que trabajan 1.11 vatios por metro cuadrado. Entonces, dependiendo de la normativa, se va a seleccionar este valor de irradiación. Para poder trabajar con este nivel de irradiación es importante que nuestros equipos tengan un lazo de control retroalimentado. Para eso necesitamos sensores de luz, un módulo de control y las lámparas. Los puntos de control normalmente son 340 nanómetros y 420 nanómetros, pero también tenemos control por luz total UV y por luxes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Controlar en el área de interés, maximizar la estabilidad espectral, trabajar a 420 nanómetros si estoy trabajando pruebas detrás de ventana o a 340 nanómetros si estoy trabajando elementos que van a estar en el exterior. O controlar todo el espectro de luz UV con el total UV o si voy a controlar por luxes. También tenemos que controlar la temperatura. El control de temperatura requerido por los métodos de prueba es necesario para poder hacer un control de humedad relativa y el sensor no debe estar expuesto a la luz. Los sensores más comunes para temperatura, dependiendo de las normativas ASTM e ISO, son sensores aislados, sin aislar, de panel negro o de panel blanco sin aislar o un sensor estándar. El agua. El control de humedad relativa en un equipo es bastante importante para ciertas normativas. Hay normativas que nos exigen que tengamos control de humedad relativa. Es específico para cada material y depende el porcentaje de humedad relativa de la normativa que vayamos a correr. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que causa la humedad en sus materiales? Bueno, la humedad y la temperatura tienen un efecto sinergético que va a afectar nuestros materiales. Entonces, cuando el aire está más caliente puede mantener mayor cantidad de agua. Y si la temperatura cambia, la humedad relativa también cambia. Es importante que podamos controlar en nuestros equipos la temperatura del aire de la cámara, la humedad relativa y la temperatura de panel negro. En resumen, los equipos de arco de xenón son la mejor simulación de luz solar del espectro completo. Tienen control de envejecimiento de las lámparas,
tienen diferentes opciones de sprayado de agua para simular choque térmico, por ejemplo. Tienen control de humedad relativa, capacidad de simulación de temperaturas bajas y son calibrables. Ahora vamos a hablar un poco de los instrumentos QV, ya para ir finalizando. Fueron desarrollados en los años 70. Este es uno de nuestros equipos de UV con control de ojo solar, nuestros portamuestras. Y nuevamente en los equipos UV tenemos que tener en cuenta el tipo de lámpara, el control de irradiación, que en este caso solamente vamos a hablar del control de irradiación de lazo cerrado. No vamos a hablar del control manual de irradiación. Las lámparas de UV pueden ser UVB, UVA. ¿Qué es lo que sucede nuevamente con las lámparas UVB? Tenemos una porción de UV que no está entrando a la superficie terrestre. Es una prueba más agresiva cuando trabajamos lámparas UVB. Pero algunas normativas específicas las solicitan. Las lámparas UVA son las más cercanas a la porción UV real que se está teniendo sobre la superficie terrestre y su punto de control es a 340 nanómetros, como el punto de control estándar. Tenemos otro tipo de lámparas, las FS40, las VA351 y las lámparas enfriadas. La lámpara va a depender siempre de la normativa que también vayamos a seguir. Entonces, aquí nuevamente es necesario que nuestros equipos tengan control de irradiación. Teníamos unos equipos, o existen unos equipos que tienen control de irradiación manual. Sin embargo, estos equipos generan un alto costo en consumibles. Por lo cual estos equipos no son recomendados. Además, estos equipos normalmente, como no se puede medir la irradiación, están teniendo un promedio de irradiación de 0.55 vatios por metro cuadrado, y si estamos corriendo normativas que me pidan una irradiación de 0.68, 0.77, 1, no voy a poderlos manejar porque no estoy midiendo realmente esa irradiación. Esto sí me lo permite hacer los equipos con control de irradiación de lazo cerrado. Nuevamente tenemos unos sensores ubicados dentro de la cámara que me van a estar controlando el nivel de irradiación y voy a estar totalmente segura de cuál es la irradiancia que está llegando a mis muestras. Este es un ejemplo de una lámpara, del envejecimiento de una lámpara cuando tiene control de ojo solar. Vemos que en este punto, por ejemplo, el envejecimiento de la lámpara a las 10.000 horas lo que ha hecho es aumentar un poco acá el nivel de irradiancia. Entonces, estas lámparas cuando se controlan con ojo solar me pueden dar tranquilamente unas 6.000, 7.000 horas de vida útil sin que yo tenga que estarlas desechando muy continuamente. Entonces, esto les va a dar un ahorro en consumibles. Además, el control de ojo solar me permite mayor precisión, es calibrable y está certificado por las normas ISO y SAR. El nivel de intensidad de irradiación. Entonces, ya vimos que dependiendo de si yo quiero simular o acelerar, puedo intensificar el nivel de irradiación. Si yo quiero simular, voy a trabajar la irradiación, digamos, de la normativa. Pero si yo quiero acelerar un poquito más el proceso, puedo aumentar la irradiación para tener mayor irradiancia recibida sobre mi muestra y tener una prueba un poco más rápida. Sin embargo, para poder hacer esto voy a tener que tener bases ya de mi prueba estándar para poder hacer comparación de los resultados que se van desarrollando y saber qué tanto voy a poder acelerar la prueba. O sea, si yo la hago a 0.68 vatios por metro cuadrado y la prueba dura 1000 horas
y ahora la quiero hacer a 0.90, el tiempo se me va a reducir, pero voy a tener que estar haciendo seguimiento para comparar cuándo se me da el resultado que me daba con el estándar. La humedad en un equipo UV. Entonces, en este caso, la humedad es por condensación o por sprayado de agua. La condensación es la misma condensación que vamos a ver en el medio ambiente. Se va a calentar agua, ya va a subir como vapor y se va a depositar sobre las muestras que están frías. Y va a haber ese proceso de generar como una especie de rocío sobre las muestras. Tiene buen contenido de oxígeno y va a permanecer sobre la muestra. Entonces me va a permitir generar algo más similar a lo que es el rocío en la naturaleza. Trabaja a temperaturas elevadas, trabaja con agua pura, es fácil de usar y es idéntico a la humedad natural. Mientras que el sprayado de agua, ¿para qué lo hacemos? Para tener simulación de choque térmico y erosión sobre las partes que van a ser lavadas. Entonces, las lámparas UVA340 son la mejor simulación de la luz UV de onda corta. Las lámparas UV313 son más rápidas y severas. El espectro es estable y tienen control de radiación. ¿Qué no tiene la cámara UV? No tiene control de humedad relativa. No trabaja en el espectro, la parte del espectro de la luz visible. Sí tiene sprayado de agua, sí tiene una condensación realista y además se puede calibrar. Entonces vamos a hablar un poquito de qué usar, UV o xenón. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero acelerar o quiero simular? ¿Cuál es la modalidad de falla del material que yo estoy produciendo o de mi producto final? ¿Es sensible a la humedad? ¿Tengo que cumplir algún tipo de especificación? Entonces, ¿qué hacer si es UV? El UVA, la 340 es la mejor simulación disponible para la degradación por porción UV de la luz solar. La condensación es más realista, más efectiva comparada con la humedad del exterior. Para xenón es el espectro total de la luz del sol. Es mejor para la decoloración y estabilidad de color. Simula la luz solar a través de un vidrio y la luz interior y controla la humedad relativa. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy preocupada por el cambio de propiedades físicas y el cambio de color? Entonces, si quiero evaluar propiedades físicas, es recomendado que trabaje con un equipo que trabaje luz UV. Y si estoy preocupado por la estabilidad de color, lo más aconsejable es trabajar xenón. Gracias a todos. No sé si haya preguntas. Nos vamos a tomar 5 minutos para las preguntas que no puedan ser respondidas dentro de este seminario serán respondidas a través de correo electrónico. Ingeniera, tenemos acá algunas preguntas en el panel. Voy a dictártelas y para que tú generes la respuesta correspondiente. Entonces, la primera pregunta es de Andrés Albert Damián. Él nos dice, buen día, ¿hay alguna fórmula que me ayude a crear una relación entre horas de ensayo y horas reales? Andrés, sí. No es una fórmula estandarizada y no es algo que sea totalmente cierto, pero lo que se ha podido evaluar es que hay una pequeña fórmula que puede ser utilizada como base para las pruebas. Esta fórmula relaciona la luz UV natural que se tiene medida durante un año y se puede evaluar cuántos meses, dependiendo de la irradiación a la que tengas, podrías meter tu muestra en una cámara. Si deseas, nosotros te podemos hacer llegar
esa información. Es otra presentación, que es una presentación de correlación, pero te podemos hacer llegar esa información vía correo electrónico. Otra pregunta que también nos hace Andrés es ¿cada cuánto tiempo se deberían cambiar los filtros? Ok, para las cámaras de QLab, los filtros de la cámara de xenón no envejecen. Entonces, si tú no tienes ningún tipo de daño sobre el filtro, no tienes que cambiarlo nunca. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Quiroga y él nos dice, si se concentra la luz en un punto, entiendo que me aumente la irradiancia, pero no entiende por qué me varía la longitud de onda. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Quiroga. Ok, Juan Carlos, no entiendo muy bien tu pregunta. Si se concentra la irradiancia sobre un punto, o sea, si se concentra la luz solar sobre un punto, vamos a tener mayor irradiancia, sí. No me va a cambiar la longitud de onda. No sé, tal vez fue un malentendido que tuvimos ahí en la presentación. No hay cambio de longitud de onda. Bueno, esas serían todas las preguntas por el momento. No sé si los asistentes tengan alguna otra inquietud. Vamos a darles un minuto más para que realicen sus preguntas. Ok. Y Ok. si no, pues daríamos por terminado el webinar. Ingeniera, Andrés Albert nos dice que si le podemos ayudar con una explicación más amplia sobre cómo influye el calentamiento del aire en las lámparas. Ok. Andrés, dame un segundo, vuelvo acá sobre la presentación. Resulta que cuando tú tienes una cámara de xenón, las lámparas, como ya les había mencionado, generan nada más por el encendido unos 45 grados centígrados. Pero hay normativas que te van a pedir que la cámara esté generando solamente 50 grados centígrados. Entonces, si tú pones a funcionar la cámara y ya de entrada tienes 45 grados, vas a tener que estar enfriando la cámara, enfriándola para que se mantengan las temperaturas que te está solicitando la normativa. Es por eso importante que se tenga enfriamiento de las lámparas como tal. ¿Cuál es el tema? Que tenemos que hay dos equipos, digamos, dos tipos de enfriamiento en las cámaras. Una que es por aire, que es la de QLab, y otra que es por agua. Para los equipos que se enfrían por agua, pues tienen mayor consumo de agua, tiene que tener una pureza alta del agua, y en este caso, sí, los filtros sí se cambian. Mientras que para las enfriadas por aire, se demora un poco más el enfriamiento, no es tan eficiente, pero no vas a tener que tener alta pureza de agua ni alto consumo de agua. Sí vas a tener que tener un ambiente controlado donde tengas tu cámara. Estos son equipos de laboratorio. Entonces vas a tener que tener una buen ambiente, una pureza de aire alta, porque esto funciona a través de ventiladores. Entonces, si tú tienes tu cámara en un lugar donde esté muy contaminado el aire, toda esa contaminación se va a ir dentro de la cámara. Si tú no estás enfriando tus lámparas, la temperatura se va a disparar
y no vas a poder, digamos que, controlar esa temperatura, por lo cual las cámaras no van a funcionar correctamente y no vas a estar dando la temperatura que te está pidiendo la normativa. Ok, José Huertas nos está levantando la mano, pero por favor, para la realización de preguntas, háganla de manera escrita, porque así es más fácil para nosotros. Lo otro que nos dice también Andrés es que debido a que tenemos inconvenientes con el equipo, se nos enciende una alarma y no sabemos el porcentaje de relación, que el enfriamiento que él tiene es por aire. Entonces no sé qué respuesta se le puede dar ahí. Andrés, Stephanie va a tomar tus datos, me va a regalar los datos tuyos y ya esto lo escalamos a través del Departamento de Servicio Técnico. Si tienes una de las cámaras de QLab, nosotros te podemos dar el soporte para saber cuál es el problema que está teniendo el equipo, dado el número de error que te está apareciendo. A veces hay problemas porque falla uno de los ventiladores, entonces el equipo no se enfría o entonces sí, no se enfría correctamente o tienes una temperatura muy baja en tu laboratorio y le estás pidiendo a la máquina una temperatura bastante alta que no está alcanzando a encontrar. Nuestras cámaras deberían estar ubicadas en unas temperaturas más o menos entre 15 grados y 22, 25 grados para que puedan hacer los controles adecuadamente. Si no se está generando esto dentro del laboratorio, hay cosas que podemos hacer de forma técnica para que el equipo alcance a controlar esas temperaturas, pero también debemos ver si es alguna falla interna del equipo. Bueno, listo. Entonces creo que estas son todas las preguntas que tenemos por el día de hoy. Vamos a tomar los datos de Andrés. José Huerdas nos dice que muchas gracias por la explicación. También Paula Ardila, Sonia Carolina Lozano. Y bueno, en fin, a todos muchas gracias por su participación. Este webinar pues está siendo grabado y va a ser compartido con todos ustedes. Y esperamos que estén en una próxima ocasión con nosotros para seguirles compartiendo pues todas estas novedades que tenemos para ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias a todos, que tengan buen día.